Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Mire qué precioso llavero de Pluto. Pero antes de comenzar, te quiero recomendar el canal Botellitas de Luz para que lo veas, te suscribas y lo apoyes. A todo el que le gusta decorar, reciclar botellas y todo lo que es en manualidades, te lo recomiendo. Gracias. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar por hacer primero las cositas. Antes de comenzar la cabeza, vamos a comenzar por los ojitos. En los ojitos nosotros vamos a hacer 5 cadenas. Hacemos un anillo deslizado y comenzamos haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Aquí vamos a entrar haciendo medio punto. 1, 2, apriete la puntadita para que le quede cerradito. 2, 3 y 4. En la cuarta cadena aquí vamos a entrar 3 veces. 1, 2 y 3. 3 veces. Aquí seguimos y hacemos 1, 2 y 3. Este hilito lo vamos perdiendo por dentro. Así. Aquí hacemos una cadena, giramos y hacemos medio punto. 1, 2 y 3. Aquí hacemos lazada y donde hicimos los aumentos, ahí vamos a hacer medios puntos altos en aumento. 3, 1, el que sigue hacemos otro aumento de medio punto alto, 1 y 2, ya llevamos 2 aumentos, lazada, entramos y hacemos 1 y 2, ya tenemos los 3 y continuamos con medio punto, 1, 2 y 3. Así nos queda, miren. Hacemos una cadena y aquí cortamos y hacemos así, hacemos los 2 ojos. Ahora vamos a hacerle el frente. El frente es este cosito aquí, miren, este frente que tiene aquí Pluto, aquí. Ahora vamos a hacer, mire, un anillo mágico y aquí vamos a hacer nuestro puntico de seguridad y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos jalando la hebra y aquí hacemos un puntico deslizado. Así. Aquí vamos a poner nuestro separador. Usted ponga un separador. El que usted tenga, usted lo coloca. Aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así lo vamos a ir tejiendo los mismos 6 medios puntos hasta la vuelta 23. Si usted teje con una puntada cerradita hasta la vuelta 23. Si está muy abierto, usted va midiendo. Así. Ahora que esté en la vuelta 23, regreso. Entonces, mire, vea, aquí ya yo tengo mi vuelta 23. Aquí cierro agarrando las hebritas y dejo para unir a la frentecita del perrito. Así lo hacemos. Aquí están mis 2 ojitos. Bueno, amiga, aquí se me perdió el clic que continuaba, que era la nariz. Aquí la nariz la vamos a hacer en un anillo mágico, vamos a hacer 5 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos y terminamos la vuelta con 10. Y desde las 3 hasta la 4, 10 puntos. Y cortamos y así hacemos la nariz. Y continuamos con la oreja. En la oreja usted va a hacer 5 puntos bajos en un anillo mágico y en la segunda vuelta hace 5 aumentos.
Y continuamos en la tercera. En la tercera hacemos un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con 15 medios puntos. Aquí ya tengo ya, mire, termino y comienzo a tejer aquí. Voy a hacer un punto en cada punto de base. Esto lo voy a hacer desde esta vuelta 4 hasta la vuelta 11, los mismos 15 medios puntos. Ahora que esté en la vuelta 11, regreso. Entonces ya aquí ya estoy en la vuelta 11, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí ahora ya yo voy a comenzar, pongo mi separador y aquí vamos a comenzar haciendo las disminuciones. Aquí vamos a hacer un punto, así, un punto y una disminución. Voy agarrando mi hebra. Esta vuelta la voy a terminar con 10 medios puntos. Así, un punto y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Así, un punto, una disminución. Así, hasta tener los 10 medios puntos. 1 y 2. Así. Aquí ya estoy llegando ya a mi vuelta. 1 y una disminución. Ahora en esta vuelta, era la 12, la 13, vamos a hacer disminuciones. Así. 5 disminuciones y terminamos la vuelta con 5 medios puntos. Así en todo el contorno. No sé, fíjense, ya yo terminé mi vuelta 13 y ahora estos 5 medios puntos yo los voy a tejer un punto en cada punto de base y esto lo voy a hacer 2 vueltas. Así lo vamos tejiendo 2 vueltas hasta la vuelta 15. Así. Ahora que ya yo haya hecho mis 2 vueltas, regreso. Entonces, mire, ya yo, aquí ya yo terminé mi oreja. Fíjese que me queda aquí como un piquito. Yo aquí yo lo corto, jalo mi hebra y mire que es lo que yo le dije aquí. Cuando ya usted lo tenga ahí, usted va a sacar esa hebrita por aquí. Lo introduce que esta parte le queda dentro. Así. Y entonces sí, ya va a cerrar su anillo mágico a la su hebra bien duro, bien duro, bien duro, bien duro, que le quede bien ajustado. Esta hebrita después la vamos perdiendo por dentro. Así. Y aquí aseguramos. Se hace un nudo para que quede bien segura. Y este mismo le sirve lo echa hacia adentro, pues para que le sirva de relleno. Esto no se rellena. Pero usted esto mismo lo coloca hacia adentro. Y así hace las 2 orejitas. Con las 2 hace lo mismo. Así. Cosa que le quede, mire cómo le va a quedar. Así. Entonces después lo vamos a colocar. Aquí tenemos las 2. Mire. Así. Ahora vamos a hacerle el hocico. Ahora vamos a hacerle aquí esta parte, la parte de abajo de la boca. Aquí. Esta es la que vamos a hacer primero. Vamos a hacer un anillo mágico y ahí vamos a hacer 6 medios puntos. Así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora jalamos la hebra y vamos a hacer un puntico deslizado. Y aquí vamos a hacer una cadena de altura y vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Terminamos la vuelta con 18. Aquí ya halo mi hebra y pongo este mismo para que me sirva de separador. Aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Aquí terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Aquí vamos a hacer un punto y un aumento y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Así vamos tejiendo
en todo el contorno. Aquí ya termino mi vuelta y comienzo esta vuelta a hacer 2 puntos y un aumento. Y termino la vuelta con 24 medio puntos. Así en todo el contorno. Bueno, aquí ya terminé mi vuelta con 24 medios puntos. Ahora yo voy a hacer esto, un punto en cada punto de base, la vuelta 5 hasta la vuelta 7, los mismos 24 medios puntos. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Esta es la boquita. Entonces vamos tejiendo de esta forma. Ahora que esté en la vuelta 7, regreso. 7, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Aquí en la vuelta 8 vamos a hacer un punto, 2 y 3. 3 medios puntos y una disminución. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno. Aquí ya termina. Mire, hago un puntico deslizado. Fíjese usted que cuando usted la haga, ella le va a quedar así. Usted aquí va a hacer su puntico así, deslizado, y usted va a hacer aquí una cadena de altura. Gira, y aquí va a ser, aquí mismo va a entrar, y va a ser 1 y 2. Una cadena, gira, y aquí va a ser solo 2 medios puntos. Esto lo va a hacer por 7 veces o lo puede hacer por 6, depende de su tejido, pues el que si lo hace flojo o lo hace más prensado. Entonces aquí ya llevamos 1, 2, 3 y así lo vamos haciendo de esta manera, una cadena, gira, lo vamos haciendo así. Aquí ya tenemos 2, 4, 6 y como comenzamos 7. Esto es para que después cuando usted ya lo ponga, usted lo va a colocar, lo vamos a colocar que quede así. De esta misma forma hace aquí. Lo mismo. Corta su hebra y aquí lo comienza. Ahora que ya yo lo tenga listo, regreso. Entonces mire ya cómo nos queda. Así. Esto usted lo hace así y lo hace así cuando lo vayamos a colocar. Ahora vamos a hacerle el hocico. En el hocico usted va a hacer 7 cadenas. Va a ser su punto deslizado y aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Aquí va a entrar y va a ser medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y en la última cadena usted va a entrar ahí 3 veces, o sea que va a ser un aumento triple. Así, 1, 2 y 3. Así. Aquí entra en el siguiente punto y continúa haciendo 1, 2, 3, 4 y ya en la última cadena entra haciendo los 2 medios puntos para completar el aumento triple. Aquí usted va a poner un separador. Ponga su separador o lo que usted tenga para que usted sepa dónde es que usted comienza y dónde termina. Mire, aquí vamos a comenzar haciendo un aumento aquí. Un aumento y continuamos haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a hacer aumento. En este hicimos 4. Aquí vamos a hacer
el primer aumento. 2 aumentos y 3 aumentos. Y continuamos haciendo medios puntos. Esta primera vuelta la terminamos con 14 medios puntos. Y esta segunda vuelta la terminamos con 20 medios puntos. Así. Fíjense usted que cuando nosotros comenzamos con un aumento aquí. Y aquí vamos a hacer los otros 2 para completar los 3 aumentos. Fíjense usted que yo comencé aquí ya tengo mi separador. Este hilito es el que me separa. Aquí yo voy a comenzar haciendo, mire, un aumento en la tercera vuelta. Aquí vamos a hacer 1 y 2. Aquí en el que sigue voy a hacer un aumento. Y continúo haciendo 1, 2, y aquí 3. Y aquí hago un aumento. 1, 2 aumentos y 3 aumentos. Así. 3 aumentos. Aquí voy a hacer 1, 2 y hago aquí una disminución. Así. Aquí voy a hacer 1, 2, 3 y aquí hago mi aumento. Así. Un aumento y aquí hago mi otro aumento. Aquí ya yo termino mi vuelta con 27 medios puntos. Ahora yo aquí voy a empezar a tejer 1, 2, 3. Voy a hacer estos 26 medios puntos. Voy a hacer un punto en cada punto de base. Así lo voy a hacer hasta la vuelta 8. De esta vuelta 4 hasta la vuelta 8, los mismos 26 medios puntos. Ahora que ya yo esté en la vuelta 8, regreso. Entonces, mire, ya aquí así me queda. Usted ve que donde yo tengo los aumentos es esta parte. Esta parte. Y aquí es donde tengo la disminución. Ahí donde tengo la disminución es para luego hacerle una puntadita que nos quede así mismo. Aquí así, hundidita. Entonces, bueno, ya aquí ya teniendo ya el hocico, vamos a comenzar. Entonces ahora vamos a hacer la lengua. La lengua usted hace un anillo mágico. Y aquí vamos a hacer su puntico de seguridad y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí cerramos nuestro anillo y vamos a comenzar haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y esta vuelta la terminamos con 12 medios puntos. Y ya terminamos la vuelta y vamos a hacer un punto y un aumento y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí ya termino mi vuelta y voy a comenzar a hacer un punto en cada punto de base y esto lo vamos a hacer desde esta vuelta 4 hasta la vuelta 6. Ahora que esté en la vuelta 6, regreso. Entonces ya, bueno, ya aquí ya hice mi 3 vueltas. Vamos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la vuelta 6. Y aquí vamos a comenzar a hacer un punto y una disminución. Así en todo el contorno. Y termino la vuelta con 12 medios puntos. Aquí vamos a hacerle disminuciones. 6 disminuciones y terminamos la vuelta con 6 medios puntos. Esta es la última vuelta. Usted lo puede hacer con un hilo más delgadito para que la lengua le quede mejor. Así. Entonces, mire, vea ya, así, corta su hebrita y aquí estos hilitos lo pierde por dentro. Hágalo con su hilo delgadito. Así, y así hace su lengüita. Ahora
vamos a comenzar haciendo la cabeza. La cabeza vamos a hacer un anillo mágico con 8 medios puntos. Así. Y vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así lo vamos tejiendo y aquí jalamos nuestra hebra. No la cerramos tanto. Si usted quiere, usted hace 6 cadenas. Y antes de cerrar este anillo, lo coloca aquí para que le quede ya para el llaverito. Aquí cerramos con un puntico deslizado y ponemos nuestro separador así. Y esto lo va a hacer la vuelta 2 y la vuelta 3, los mismos 8 medios puntos. Ahora que ya yo esté en la vuelta 3, regreso. Aquí vamos a comenzar haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 8 aumentos y terminamos la vuelta con 16 medios puntos. Entonces, fíjese allá, ahora en esta vuelta vamos a hacer la vuelta 5. Vamos a hacer un punto, 1 y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Ahora aquí vamos a hacer la vuelta 6. En esta vuelta 6 vamos a hacer 1, 2 y un aumento. Y terminamos la vuelta con 32 medios puntos. Así en todo el contorno. Esta vuelta 7, ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 40 medios puntos. Entonces mire ya cómo nos va quedando. Así ahora vamos a comenzar a tejer un punto en cada punto de base. Y esto lo vamos a hacer desde esta vuelta hasta la vuelta 16. Pero usted, cuando usted vaya tejiendo, usted hace una cadena con 6 cadenas, así. Y luego la coloca aquí, así, aquí. Aprieta su hilito de deslizado. Esto es para que aquí ponga tu arito para el llavero. Y continúa tejiendo, así. Ahora que está en la vuelta 16, regreso. Mira, aquí ya nos va quedando así. Ahora en esta vuelta 17 vamos a hacer 3 medios puntos y una disminución. Así en todo el contorno y vamos a terminar la vuelta con 32 medios puntos. Entonces ya aquí en la vuelta 18 voy a hacer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno y vamos a terminar la vuelta con 24. Cada vez que usted haga la disminución, en la siguiente vuelta hace un punto en cada punto. Por lo menos nosotros hicimos 3 puntos y una disminución y la siguiente vuelta hicimos un punto en cada punto de los 32. Ahora estamos haciendo 2 puntos y una disminución y terminamos con 24 y después tejemos 24 puntos. Ahora que ya yo haya hecho las 2 vueltas esas, regreso. Bueno, mire, ya, ahora vamos a comenzar a hacer un punto y una disminución. Fíjese que yo le estoy diciendo que tiene que hacer 2 vueltas con las mismas, así. Hice esta ahora, un punto y una disminución y termino con 16. Bueno, esos 16 yo los hago una vuelta con 16. Pero aquí ya yo estoy haciendo así, pero antes de terminar la vuelta,
ya vamos a comenzar a rellenar. Te vas rellenando y si continúa haciendo su disminución y después un punto en cada punto de base. Así vamos haciendo rellenando. Ahora que ya yo lo termine las 2 vueltas, regreso. Aquí ya, mire, termino mi vuelta y comienzo estos mismos 16 medios puntos los vamos a tejer un punto en cada punto de base. Esta es la vuelta 21, esta es la vuelta 22. Vamos a hacer la vuelta 22 y 23 de un punto en cada punto de base. Así terminamos la cabeza. Estas 2 vueltas son las últimas. Entonces, mire, vean ya la cabecita. Usted no la va a poner redonda, así llena, no, sino así. O sea, aquí ya cortamos nuestro hilo para después ir cosiendo toda esta parte. La podemos coser haciendo punticos, medios puntos o deslizándolo con la aguja. Pero antes nosotros, mire, yo le voy a mostrar aquí la lengüita. Usted la lengüita la va a ir uniendo antes de comenzar a unir allá. Usted aquí la une en la parte esta de la aguja. Así. Ya la unimos. Ya teniéndola ahí, vamos a hacer esta parte. Esta parte la vamos agarrando así. Así. Y vamos a ir uniendo. Asegúrese de que tenga el relleno, un relleno suave, ni muy relleno, esto ya que es el con que nos separaban, ni tampoco flojo, sino que le quede bien, así. Y ahí lo vamos uniendo hasta terminarlo. Y ahora vamos a comenzar después a ir uniéndole sus piezas, la boca, el hocico, los ojitos. Entonces ya aquí, mire, ya teniéndolo ya unido, usted lo va a colocar aquí, en esta punta. Va a colocar su boca. Aquí la vamos a coser. Porque esto lo vamos a ir cosiendo. Esto después, para que ella cuelgue hacia abajo. Así, la vamos cosiendo de esta forma. Esto después que ya esto esté cosido, esto se lo deja así mientras tanto, pero lo va cosiendo aquí, de esta forma. Después que usted ya tenga cosido la boca, vamos a ir colocándole así. Esto nos queda así. Así. No vaya a cortar la hebra para luego. Esto lo vamos cosiendo así. Así, mire, lo deja así mientras tanto. Esto, usted le echa su poquito de relleno. Acuérdese que yo le dije que donde está, aquí mire, esta es la disminución, aquí está el aumento. Esta parte la vamos a poner, el hociquito la nariz. Usted le echa una amiguita de relleno y la va a colocar aquí. Yo la voy a colocar aquí y ahora que ya yo la tenga cosida aquí, la vayamos a poner aquí, regreso. Entonces, mire, vea que ya, aquí ya está unido. Ahí no le vaya a cortar la hebra. Usted ahora ya teniéndolo aquí, esto cosido, relleno, usted va a colocar esto. Póngale, si quiere, unos alfileres. Usted lo va a poner pegado aquí, mire así. Esto, cuando ya esto quede ajustado aquí, la boquita le va a quedar un poquito abierta. Pero usted lo va a colocar aquí pegado y ajustadito ahí, y aquí lo va a coser en todo el contorno. Estas son cositas
que son con sus detallitos. Y si usted lo va haciendo con paciencia y con mucho amor, esto le va a salir de lo más cuchi cuchi. Ya usted va a ver. Lleva su trabajito, pero que se pueda hacer bien, que le quede bien. Así, usted lo va a ir uniendo en todo el contorno. Así. Póngale aquí su alfiler, si no lo puede sostener bien, para que lo pueda agarrar. Ahora que ya yo lo tenga bien cosido todo el contorno, regreso. Entonces, mire, ya le puse su nariz, su hociquito y mire, esto es la piececita. Usted esta aquí la agarra y va a hacer una puntadita en toda la punta. Esto lo va a ajustar, esto le va a ayudar a que esto va a quedar así. Lo va a poner aquí así y va a entrar. No importa por dónde salga, lo importante es que por ahí mismo entre. Por ahí salió, por ahí entró. Así. Y esto lo va a coser. Voy a coser esta. Y aquí así. De una manera que le quede esto abiertito aquí. Aquí vamos a entrar a este lado. Agarrando este y va a salir aquí. Esto lo abre. Así. Para pasar para coser este. Pero antes usted va a entrar aquí donde hizo aquí así. Así. Y va a entrar aquí haciéndole y va a salir aquí así. Aquí. Esto se le hunda una amiguita. Aquí va a salir otra vez aquí donde vas a coser el otro lado así. Que le quede este hundidito ahí. Así. Y luego hace lo mismo que hizo de aquel lado, lo vuelve a repetir de este lado. Así. Ahora que ya yo lo tenga todo cosido, regreso para colocarle los ojos. Entonces, mire, aquí ya están, fíjese, puestecita, aquí ya usted va a colocar los ojos. Aquí usted pone sus dos ojitos pegados. Esta es el lunarcito que tiene los ojos movibles. Usted se lo quita y con una gotica de silicón los va a colocar así, aquí. Si usted desea, usted le puede poner silicón aquí y coloca sus ojos. Yo los voy a coser. Mire, así. Yo los coso y cuando ya los tenga cosidos, que le coloque la, el lunarcito del ojo, regreso. Entonces, mire, vean qué cuchi cuchi está quedando. Ahora nosotros vamos a colocarle la frente. Aquí usted le va a poner así. Así. Entonces lo va cosiendo. Le va haciendo una puntadita. Si usted desea, usted le puede poner silicón. Y si no, lo va cosiendo. Yo lo voy a ir cosiendo así. Por todo el contorno, agarrando la hebrita de afuera. Así. Y lo va colocando, haciéndole su figurita aquí. Así. Así hasta llegar aquí. Las orejitas en esta misma altura, aquí usted le va a hacer, la va a coser, así, así, su orejita, del otro lado, la otra orejita, ahí, está pendiente que sea en la misma altura, y lo va a coser. Aquí le pone su llaverito. Ahora que yo regrese, ya regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire qué precioso nos quedó. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica,
que lo elabore. No olvides suscribirte, compartirlo, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones cuando subamos un nuevo video. Gracias por tu apoyo, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.